un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos a entrar de lleno en el segmento de entrevista que se llama Otro Nivel, y hoy, como Erika lo mencionaba, tenemos al profesor, querido amigo ilustre, Alexis Alzuru, profesor universitario. Profesor Alzuru, caramba, un gran abrazo, doctor en ciencias políticas. Un gran abrazo, profesor. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está usted? Muy bien, Mingo. ¿Tú cómo estás? Gracias a Dios, todo bien. Erika también le manda un saludo, ahí ella la ve, la puede ver porque estamos conectados. No la puedo ver. No me puede ver, profesor Alzuru. Bueno, no importa. Ahora sí te veo. ¿Cómo está, profesor Alzuru? Un gusto saludarlo. Qué bueno. Igualmente, Erika. Al fin nos vemos. Sí, finalmente. Sí. Bueno, mira, nosotros... Un saludo para tu equipo, Mingo, y para ti, para la familia. Para igualmente, todos. igualmente. Para los oyentes, por supuesto. Sí, también para el auditorio, el saludo también para ti, para toda tu familia de parte del equipo del programa y de Radio Caracas Radio. Mira, vamos a entrar en materia rápidamente, porque cuando Erika y Marilia estaban haciendo y estaban desmenuzando las noticias que tienen que ver, bueno, haciéndole seguimiento a todo esto del diálogo, claro. Y ellas mencionaban pues que Maduro está como empoderado, yo no sé cómo lo ves tú, y por otra parte Guaidó internamente cada vez no tiene vida, y yo no sé si internacionalmente. Un oyente me decía por aquí, por Mingo Blanco TV, pregúntale al profesor Alzuru si él se sabe el cuento de Chacumbele, que él mismito se mató. Entonces si es verdad que Guaidó se mató él mismo, pues, ¿no? Porque, bueno, Reino Unido lo reconoce, y yo no sé si eso sirve para algo en la carrera política de Guaidó, pero parece que el G4 le echó un fo, porque está bailando pegado con Maduro, pues, ¿no? El G4, porque vamos a unas elecciones. Entonces Maduro anuncia que se adelantan las Navidades para octubre, porque hay que tener el festín electoral al que todos, porque aquí va, todo el mundo va a participar en las elecciones de Maduro, que son las elecciones de Maduro, para ratificarlo a él, que él es el dueño y señor de Venezuela, pues, porque el régimen es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No hay más nadie, no hay oposición prácticamente. Disculpa esta introducción, ¿vale? No, para nada. Imagínate tú, tú haces un marco perfecto con lo que acabas de decir. Fíjate, ahorita en Venezuela la agenda política es bastante amplia, para decirlo de alguna manera. Tú tienes varios temas en esa agenda. Por ejemplo, tienes un tema relativo a lo que yo definiría como el proceso de transición que hay en la oposición, por una parte, donde obviamente ese proceso está en marcha desde hace un tiempo, pero eso es un tema. Otro tema tiene que ver con el empoderamiento de Maduro, que también implica una transición en el PSUV. Pero tienes un tema, digamos, en el primer plato, por así decir, en la primera línea de discusión, que tiene que ver, obviamente, con las discusiones o la negociación que se está llevando en México y los efectos que eso tiene en Venezuela. Entonces, yo te propondría dejar el tema de la transición, donde obviamente es un tema sumamente importante y suculento, para otro momento, porque tú lo que estás viendo a propósito de lo que dices de Guaidó es que él está de salida, él lo sabe, y con Guaidó está de salida un grupo de políticos que pertenecen al G4. Eso es lo que yo llamo un proceso de transición que está en marcha, según mi lectura, desde hace por lo menos 2 años se ha acentuado ese proceso. Viene desde mucho atrás, pero se acentuó desde el 2019 por lo menos para acá. Y creo que se va a acelerar mucho más después del proceso a propósito de este proceso de negociación. Ahora bien, el tema de la negociación en México en sí mismo es un tema sumamente relevante para nosotros los venezolanos, para los que están adentro y para los que estamos afuera, porque ahí se va a jugar buena parte de lo que va a ocurrir entre el 2021 y el 2024, de lo que ocurre en ese escenario. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, que me he hecho como venezolano, chico, es ¿por qué Guaidó y el G4 deciden negociar en esta etapa?
en una etapa preelectoral, pero sobre todo en una etapa donde todas las encuestas te vienen diciendo desde hace varios meses lo que tú acabas de recoger muy bien en tu introducción, que Guaidó, su popularidad, su respaldo, cayó abruptamente. Es decir, fíjate qué interesante, ¿no? Que Guaidó escoge el momento para negociar, decide negociar con Maduro en el momento en el cual su liderazgo se encuentra por debajo de 10, para decirlo, de 10% en las encuestas, en casi todas las encuestas. Hay unas que lo ubican en 4%. Pero imagínate tú, o sea, tú escoges el momento para negociar en el cual tú estás pasando tu peor momento como líder. Eso llama la atención, eso yo creo que los venezolanos nos tendríamos que preguntar por qué Guaidó decide negociar en su peor momento, por qué Leopoldo López y Guaidó deciden negociar en el momento en el que Leopoldo está más desprestigiado que nunca y en el momento en el que Guaidó está más desprestigiado que nunca. Te doy un dato reciente de las encuestas recientes que todos conocemos, simplemente lo cito para, digamos, argumentar mi posición o la lectura que yo tengo. Las últimas encuestas de agosto te dicen que la popularidad de Maduro está por encima de la de Guaidó. Eso es algo realmente impresionante. Sí, claro. Pero te dicen, además, que mientras que más del 60% de la población reconoce a Maduro como presidente, menos del 20% reconoce que Guaidó es presidente interino. Es decir, fíjate tú en qué escenario decide Guaidó negociar. Por eso yo creo que la pregunta que cabe aquí, más allá de lo que esté ocurriendo respecto de la presidencia interina, es por qué motivos tiene Guaidó para haber elegido este momento, que es además preelectoral. Entonces tú llegas a dos conclusiones, por lo menos a las que yo llego. Y llego siempre a dos conclusiones a las que he llegado cuando reviso la conducta de Leopoldo y de Guaidó desde el 19 para acá. Y cuando tú echas la mirada hacia atrás, desde el 2014 para acá, y tú revisas la conducta de Leopoldo López, tú te das cuenta que es un patrón de conducta. Que hay un patrón de conducta que uno podría definir como un patrón, sus decisiones, uno podría perfilarlas o definirlas como un patrón de conducta que él elige, él toma algunas decisiones en momentos que son vitales para el país, pero que pueden significar para él algún tipo de rédito. Claro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, Mingo? Porque cuando tú entras en un proceso de negociación, alguien va a salir beneficiado. Yo no creo que Guaidó haya elegido este momento por azar, por torpeza. Yo creo que él sacó unas cuentas, y dijo, para mí, independientemente de lo que le pase a los venezolanos, independientemente de lo que le pase a la democracia venezolana, y de lo que le espere en el futuro a los venezolanos, para mí, como Juan Guaidó, y para mi amigo Leopoldo López, el mejor momento para negociar es este. Porque yo puedo negociar muchas cosas con el madurismo. Por ejemplo, yo creo que, para ponerte un ejemplo bien concreto y ponérselo a los venezolanos para reflexionar simplemente, yo no digo que sea así, digo que uno se tiene que parar sobre algunos hechos, porque cuando tú haces análisis político te tienes que parar sobre los hechos, no sobre las teorías, no sobre las especulaciones, y uno se tiene que parar, por ejemplo, sobre un hecho tan contundente como que Guaidó fue a México a firmar como representante de una plataforma unitaria. A mí eso no me escandaliza. A mí lo que me sorprende es que él no haya renunciado antes al Parlamento que lo eligió y lo puso como presidente interino, no le haya renunciado antes y le haya dicho a los venezolanos, mira, yo voy a ir a México, no como presidente interino, sino como presidente o representante o jefe de una cosa que se llama plataforma unitaria,
y voy a firmar en nombre de esa plataforma. Claro, pero ¿qué va a firmar? ¿Pero qué es lo que se va a negociar? Porque en el caso de Guaidó, ¿qué es lo que va a lograr Guaidó o qué es lo que van a lograr las oposiciones? Unos alcaldes y unos gobernadores probablemente en unas elecciones y que suelten algunos presos políticos. Sin embargo, la ganancia de Maduro, ¿cuál es? Que levanten las sanciones y que reconozcan su gobierno y sus instituciones. Entonces no hay un desbalance allí en esa negociación. Tú ibas a decir algo, Erika, que te veo. Sí, quería comentarles, por ejemplo, la pregunta que hace Joaquín Lombardi, profesor Alzuru, que le pregunta si ese acuerdo por debajo de la mesa era un autodesprestigio de las oposiciones para darle oxígeno al régimen. Bueno, ahí justamente voy. Porque fíjate que cuando la impresión que yo tengo, yo no tengo un dato extraordinario, porque no tengo un interlocutor en México. No tengo un infiltrado en México. Esta es la lectura que tiene un profesor que trabaja en eso. Yo te he dicho en otras oportunidades, en otras entrevistas, que mi trabajo profesional es sobre América Latina y uno de los países que me toca trabajar es Venezuela. Pero en la lectura que yo tengo de los hechos de lo que está ocurriendo en Venezuela es la siguiente. Yo creo que en México fueron con un acuerdo preelaborado. Lo que se firmó en México ya estaba negociado previamente en Venezuela, lo cual implica que la mesa de México es la mesa para los medios, es la mesa mediática, es la mesa para informar a la comunidad internacional de lo que se está negociando realmente en Venezuela. ¿Pero qué se negoció en Venezuela? Bueno, en Venezuela se negoció que Guaidó firmaba como presidente de la plataforma unitaria y Maduro como presidente de la República. Entonces la pregunta que viene a renglón seguido es, ¿qué negoció Guaidó? Claro. Exacto. ¿Qué le prometió Guaidó? O sea, porque fíjate, en política no hay errores de esa magnitud, porque un acuerdo de 2 cuartillas, bueno, pues lo revisa el abogado, tú lo mandas por un correo electrónico y si tienes duda te lo van a chequear 50 personas en 2 minutos, porque son 2 cuartillas. Entonces la conclusión a la que yo llego, mi modesta opinión, es que Guaidó fue con eso firmado. El grupo, Gerardo Blay, se prestó a ir con un documento preelaborado, predefinido, para informárselo a sus interlocutores internacionales e informárselo a la comunidad internacional. Por eso es que esta reunión fue relativamente breve, porque ya lo negociado estaba negociado. Interesante. Ahora, en política sabemos que nadie hace nada sin una retribución. Claro. La política es básicamente un ejercicio de canje. Entonces uno se pregunta, ¿qué canje pudo haber hecho Guaidó? ¿Qué beneficio pudo haber tenido el Guaidó? Esa es la pregunta que yo me hago. Vamos a dejar eso con puntos. ¿Qué le garantizó Maduro que le iba a dar para que él firmara en esos términos? Vamos a dejar eso con puntos suspensivos para la próxima parte, porque ya nos están solicitando un contacto con Máster. Vamos a identificar, recordándoles que estamos conversando, tenemos esta charla, amigos, matutina con nuestro ilustre amigo, el profesor Alexis Alzuru. Y entonces dejamos con puntos suspensivos cuál es la ganancia de Guaidó en todo esto. Qué interesante. Pero en breve con el profesor Alexis Alzuru. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Una de las bondades maravillosas de Velab Biodiagnóstica como laboratorio clínico, que tenemos tiempo que no mencionamos, es resultados en tiempo récord. Eso sí es importante, porque vivimos en este mundo de urgencias en donde nos mandan a hacer unos exámenes de sangre porque hay que evaluar y ver cómo están una serie de valores. Permanentemente estamos expuestos a esos exámenes y necesitamos los resultados lo más rápido posible para hacérselos llegar a nuestro médico. Bueno, y de eso se encarga Velab Biodiagnóstica, pero con un cariño especial, con un profesionalismo que desborda, de verdad. Y yo quisiera que ustedes lo comprobaran, el perfil COVID, PCR, todos los exámenes de laboratorio que se requieran, mucho más económico, y recuerden el servicio a domicilio,
porque si están impedidos de trasladarse a nuestras sedes, que estamos en donde están las damas salesianas en el casco de Baruta, pero también en la Trinidad o también en la farmacia CVS, bueno, vamos a su casa, vamos a la oficina y tomamos la muestra donde usted nos diga. Eso es todo previa cita, por supuesto, aquí 0414-202-2900 de la Biodiagnóstica, Precisión y Confianza en Laboratorio Clínico. Les voy a dar un dato interesantísimo de Comercializadora Prada. La muchacha que atiende y está al frente del WhatsApp se llama Adriana. Ustedes pueden hablar con ella de parte mía. Fíjense lo que ella me mandó anoche para que le diga a los oyentes. Tenemos yogurt con leche de cabra, señor Mingo. ¿Qué le parece? Yogur con leche de cabras. Aquí están piña, durazno y fresa. Que los prueben, que se los hacemos llegar. ¿Qué les parece, amigos? Yogur con leche de cabra, un producto nuevo. Y gracias a todos los que me hicieron caso y pidieron el queso crema. Aquí me dicen, señor Mingo, pidieron el queso crema, que usted lo comparó con el queso crema Filadelfia, que también lo tenemos para sus oyentes. Entonces, ¿qué les parece? Por eso decimos que Comercializadora Prada es todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Van a llamar a este número para que hagan sus pedidos. 0424-120-3562 de Comercializadora Prada. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Y nos quedan unos 12 minutos de programa, vamos a exprimirlos porque aquí en Mingo Blanco TV, Mingo, Erika, van a tener que invitar muy pronto al profesor Alzuru porque queremos conocer más su opinión sobre ese proceso de transición de la oposición. Y no han hablado todavía del empoderamiento de Maduro, solamente han conversado sobre los negocios en México. Y dejábamos en puntos suspensivos algo, pero también Erika tiene un resumen de la gente que está participando en los diferentes chats. Así es, Mingo. Por ejemplo, doctor Alzuru le comenta a Marcus Stack, la oposición se atornilló a las embajadas alrededor del mundo para aprovecharse de las ayudas internacionales y fondos tutelados por USA. Lo demás, que sigan sufriendo. Yudeima Medina le hace el siguiente comentario. Según ella, hay dos razones, hay dos apreciaciones por las cuales se da esta negociación. Una, que Guaidó y los de su grupo están seguros de conseguir lo que requieren los ciudadanos, y la otra, de no ser así, es que ellos ya son parte del gobierno, que es un poco lo que comenta Juan Santos. Negociación con una falsa oposición política que no representa a nadie. Es más de lo mismo, todo es un show para legitimar al régimen. Y Tamaris López, que comenta, si hay oposición leal al régimen, mientras los venezolanos seguimos esperando un milagro. Muy bien, profe, ¿por dónde arrancamos para ordenar las ideas? Bueno, repitamos la pregunta. ¿Qué ganó Guaidó con esto? ¿Qué ganó? ¿Qué le pagaron? Para decirlo de una manera brutal. ¿Con qué le pagaron? ¿Con qué le pagaron? Entonces, antes de responder esa pregunta, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que Guaidó, lo que él haya negociado, lo que haya cobrado, que no necesariamente es dinero, quiero decir, pero lo que él haya cobrado, el beneficio que haya obtenido, no lo decidió él, lo decidió su jefe político, que es Leopoldo López. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuando tú ves, echas la mirada hacia atrás, por ejemplo, y te vas a abril 2019, que se montó aquel show según el cual Maduro iba a salir, pero quien salió fue Leopoldo López, salió de su casa y salió de su casa y salió de Venezuela. Tú descubres una cosa, cuando tú revisas hacia atrás, por eso comencé la entrevista por allí, tú descubres que Leopoldo López tiene un patrón de conducta desde por lo menos el 2014, yo creo que desde antes, pero haz el corte en 2014. Él aprovecha los escenarios de Venezuela siempre para negociar
en función de sus beneficios personales. Él tiene una agenda propia, personal. Y la agenda personal, las agendas personalizadas no necesariamente coinciden, por lo general nunca coinciden con las agendas de una nación, con los objetivos de una nación, con los objetivos de un país que pueda estar pasando muchas o pocas necesidades, pero las agendas personales son personales. Entonces tú viste el 19 de abril, en abril, perdón, del año 19, que Leopoldo López montó una operación. Primero él montó, por ejemplo, la operación Guaidó, el gobierno interino, una persona que nadie conocía, lo conocía el 3% de la población, pero él montó esa operación para él liderar un gobierno de transición. Eso dio al traste, pero en el 19 él negocia nuevamente su salida de Venezuela. Y para eso usa a los venezolanos, como usó a los venezolanos para montar un gobierno de transición, y ahora usa nuevamente a los venezolanos para los negocios en México. Para obtener unos nuevos beneficios. Usa a los venezolanos diciéndole que va a firmar, que va a un proceso de negociación en México. Y aclaró lo siguiente: yo creo que con Maduro, yo no lo digo ahora, yo lo estoy diciendo desde el 2017. Es decir, yo lo tengo testimoniado porque yo me dediqué a escribir por prensa para dejar testimoniada una opinión de un venezolano que estaba padeciendo y que sigue padeciendo las atrocidades que ha hecho Maduro y las atrocidades que viene haciendo una oposición desde hace muchos años. Yo dejé testimoniado desde el 2017 que con Maduro había que negociar, sí, con el oficialismo. Pero una cosa es negociar y otra cosa es elegir los tiempos, el momento, las condiciones para no entregarte, para no dejar que te gane. Para hacer política. Para hacer política, claro, para reconstruir, para avanzar a la reconstrucción de un país. Chico. Claro. Pero ellos no están haciendo eso, porque cuando tú ves que Guaidó dinamita su propio gobierno, le renuncia a Maduro, él no le renuncia a los venezolanos, él no le renuncia al parlamento que lo eligió, él le renuncia a Nicolás Maduro antes de ir a México y tranza. ¿Pero por qué hace eso Guaidó? Por orden de Leopoldo López, porque sabemos, eso es lo que hemos visto durante los 2 últimos años, que Juan Guaidó es un funcionario de Leopoldo López. El presidente interino era Leopoldo López. Como lo es Freddy Guevara. Como lo es Freddy Guevara, claro. porque ahí no hay un partido político. Ahí lo que hay es una ONG que opera en función de los objetivos de Leopoldo López. Entonces, fíjate lo siguiente. Cuando tú sumas y restas, mira lo que obtienes. Tú obtienes que esa firma que hizo Guaidó, aun cuando él salió hoy a decir que él sigue siendo presidente interino, pero es que él está reconociendo, él le dio forma jurídica y forma legal a algo que venía ocurriendo de hecho, pero no pudo haber, que el país no lo reconoce como presidente interino, sino que reconoce a Maduro. Eso lo pudo haber hecho, es mi punto, antes de irse, por respeto a los venezolanos, por respeto a la gente que lo eligió, por respeto a un parlamento que lo eligió. Y sobre todo, y aquí es donde me paro, para no hacerle daño a los venezolanos. Porque Guaidó con esa firma, el verdadero daño que él hace es a la estructura emocional del venezolano, a las expectativas de los venezolanos, a la credibilidad de los venezolanos. Él bombardea, es el aparato psíquico y emocional nuevamente de los venezolanos, pero ese es el patrón de conducta de Leopoldo López, porque cuando él sale en abril, las expectativas que había era que se había iniciado efectivamente la transición. Los Twitter la gente decía por las redes sociales que Maduro ya estaba en la Carlota. No, todo eso fue una gran manipulación. Pero al final del día, Maduro seguía en Miraflores y Leopoldo López en España. Sí. Mira tú el porrazo que le dieron, el mandarriazo que le dieron a la fe pública del pueblo venezolano. Cheques en blanco. Que es exactamente lo que están haciendo ahora. Ahora, ¿por qué lo están haciendo ahora? Porque Venezuela tenía una oportunidad, siempre ha tenido pocas oportunidades frente a una estructura y frente a un equipo
nacional y transnacional que se apropió de Venezuela y del poder. Ha tenido muy pocas posibilidades. Ahora, esta práctica recurrente de Leopoldo López ha sido tapar esas oportunidades. Y la oportunidad que teníamos enfrente era, para decirlo de una manera metafórica, poner a engordar a la oposición para competir en unas elecciones en las que íbamos con desventaja. Pero no es lo mismo, o no hubiese nunca sido lo mismo, negociar con 100 o 150 alcaldes, unos 10 o 15 gobernadores, Sí, y unos miles de parlamentarios regionales es eso. a negociar en un contexto donde tú tienes un liderazgo destruido, donde el 80% de la población está diciendo basta ya de esta clase política, donde Guaidó tiene por debajo, el que va a negociar tiene por debajo del 10% en popularidad, y donde Maduro es reconocido por el cerca del 65% de la población como presidente, o sea, como presidente constitucional. O sea, tú me dices, ¿qué es exactamente lo que tú quieres hacer? Destruir, o sea, tú lo que estás haciendo es, tú cancelaste la posibilidad de ir a competir y ganarle algo a un gobierno que nos tiene agarrado por la garganta, que nos tiene maniatados y nos tiene contra la pared. Le pudimos ganar unas cuantas gobernaciones, no digo, pero una oposición que se hubiese sentado de manera seria a trabajar para competir en las regionales, hubiese derrotado, porque es que Maduro tiene el PSUV, tiene un rechazo del 80, más del casi del 90% de la población. Pero ese PSUV no lo podemos derrotar si no tenemos oposición. Y lo que está haciendo Guaidó con su firma es dinamitar lo único que tenemos como herramienta para políticamente pasar a tener una mejor posición para negociar con Maduro. ¿Y usted cree, Entonces, profesor, usted cree que nosotros debemos ya mentalizarnos Maduro hasta el 2024 como mínimo? Porque ahí van a empezar a gravitar cosas como, por ejemplo, el referéndum revocatorio. Vamos a revocar a Maduro. Tenemos todas las condiciones para lograrlo en el año 2022. O mira, la solución a todo esto es una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Y vienen de nuevo todos esos discursos por los que ya hemos transitado en 20 años. Por todo esto, por todos esos mecanismos así constitucionales. Bueno, entonces, en ese espíritu y en ese ánimo que usted habla de los venezolanos, bueno, es mejor, mira, vamos a asumir que Maduro se queda hasta el 2024, ¿vale? Bueno, yo no lo estoy asumiendo ahorita, yo lo asumí hace rato. Es decir, yo dejé testimonio en el 2019 con mis artículos modestos que poca gente lee, pero los publico. Yo dejé testimonio que Maduro estaba trabajando para ser el candidato en el 2024 y que no había posibilidades por una razón muy sencilla. Porque tú, para tener una alternabilidad de poder, necesitas ciertamente una constitución, una regla de juego, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente también necesitas, es esencial que tengas una oposición, claro. Una oposición al gobierno. Pero yo tengo la duda, y esto te lo voy a confesar públicamente, porque es algo que me tiene dando vuelta desde hace muchos años. Yo no sé, sinceramente, Mingo, cuando uno trabaja política en términos teóricos, hay muchos documentos. Cuando tú lees la historia de Rusia, cuando tú lees la historia de la política internacional, tú descubres que el tema de la desinformación es muy interesante, porque descubres prácticas, y una de las prácticas tradicionales, en modelos como lo usó Rusia durante muchos años. Al principio de la revolución, ya los rusos utilizaban lo que era la práctica del topo, de infiltrar gente dentro del aparato del enemigo. Yo me he preguntado muchas veces si los errores de algunos políticos son simplemente errores, son simplemente que cobran, o es que ellos trabajan efectivamente para el enemigo, en este caso para Maduro. Claro. Porque es que tú no te puedes explicar que durante tanto tiempo se cometan errores tan gruesos. ¿Solo es dinero? Yo no creo que sea solo dinero. Por supuesto que tiene que haberlo, pero eso es irrelevante. Aquí lo fundamental es que uno puede estar al frente, yo
Yo como venezolano, quiero decirte, como sufrí tanto como venezolano, o sea, yo le renuncié a Maduro, a Chávez, el mismo día que llegó a la presidencia. Yo tenía un cargo, digamos, decente dentro de la administración pública venezolana y creo que fui uno de los pocos venezolanos que dijo, mira, yo con este señor no trabajo, y renuncié al día siguiente que fue electo. Ni siquiera había tomado el poder cuando fue electo. Entonces yo como venezolano que he sufrido tanto, tengo el derecho de preguntarme si hay políticos de la oposición que no solo cobran o han cobrado, eso para mí es casi que irrelevante, sino me pregunto si han sido tipos acordados por un régimen como el de Chávez y como el de Maduro para dinamitar a los oponentes de esos líderes. Llámalo Maduro, llámalo Chávez. Tremenda tesis, profe, pero se nos agotó el tiempo, estamos pasados, de hecho. Pero vamos a tener que hacer otro programa pronto con este proceso de transición de la oposición y el empoderamiento de Maduro como tal, porque quedan muchos temas, subtemas, pues, ¿no? Gracias, profesor Alexis Alzuru, de verdad, muchísimas gracias, un gran abrazo para usted y toda la familia. Y despedimos a Erika también, estamos pasados. Mujer, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y recuerden todo lo conversado acá, las interpretaciones finales de ustedes. Como siempre decimos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.